Hola, buenos días. Agradecerles que estén acá, estar presentes para la unidad de patrimonio de la universidad, la Escuela Obstetricia y Puericultura y la Escuela de Medicina a través de su curso de Comunicación en Salud que dirijo. Es un gusto tenerlos acá. Estamos por segundo año consecutivo en esta actividad, lo que esperamos que sea un hito y repetirlo, porque material hay bastante, digamos. Solamente destacar dos cosas que nos parecen importantes desde nuestras unidades académicas. Lo primero, el trabajo mancomunado conjunto con otras unidades de la universidad, pero también entre nosotros, entre los que formamos FACIMED, ¿ya? Para mí eso es súper importante. Y lo segundo, cómo vinculamos en un espacio y en una actividad distintos saberes, disciplinas y miradas respecto de la salud. Y con ello empezamos a mirar condiciones de vida, empezamos a mirar historias, empezamos a mirar imágenes que conforman también o configuran lo que es la salud para los que trabajamos en este ámbito. Así que bienvenido, muchas gracias. Los dejo con Michelle, que va a moderar este espacio. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. En esta oportunidad realizaremos una retrospectiva sobre las campañas de prevención de enfermedades venéreas en el siglo XX, a partir de materiales audiovisuales que nos permiten observar cómo se ha comunicado históricamente la salud sexual y reproductiva, especialmente en contextos donde el discurso preventivo se entrelaza con valores sociales, científicos y políticos. Esta instancia, que ya es la segunda, como decía Rodrigo, se enmarca en un proyecto FONDAR adjudicado por el Archivo Patrimonial USA, perteneciente al Fondo Audiovisual en la línea de preservación del patrimonio audiovisual, específicamente en la categoría de salvaguarda de patrimonio, rescate, investigación, catalogación e implementación para la conservación. Gracias a este fondo fue posible recuperar, investigar y compartir parte de un acervo audiovisual histórico y principalmente internacional que estaba en la Universidad de Magallanes, ex-UT. Hoy proyectaremos el documental Prevenga las enfermedades venéreas, realizado en 1971 en cooperación con el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, Estados Unidos. Así que va a ser una interesante conversación después. Este cortometraje parte de una pregunta clave de por qué no se previenen las enfermedades venéreas. Tras la proyección vamos a conversar junto a 4 destacados especialistas en la materia. Después los voy a presentar cuando terminemos el video. Así que los invitamos a ver el video, tomar atención y después quedarse para conversar. Así que muchas gracias a todos y a todas. Prevenga las enfermedades venéreas. Hace 20 años la poliomielitis, la enfermedad que produce invalidez permanente, atacaba a más de 20.000 niños al año. Muchos de ellos quedaban inválidos por completo y no podían ni siquiera respirar. En la actualidad, la incidencia de la enfermedad ha sido reducida a solo unos cuantos casos al año. ¿Qué pasó con la polio? Aprendimos a prevenirla de la misma manera que aprendimos a prevenir otras enfermedades que eran de difícil curación. En la actualidad casi no se presentan padecimientos como la viruela, la fiebre amarilla, el cólera y muchas otras enfermedades peligrosas porque ya sabemos cómo evitarlas. Se previene la difteria, la tosferina y el tétanos gracias a la vacunación a edad temprana. Pero, a pesar de todos estos progresos médicos, cada año se presentan más de 1 millón de nuevos casos de enfermedades venéreas.
Es mayor el número de casos de enfermedades venéreas que el de todas las otras enfermedades contagiosas graves juntas. Entonces, ¿por qué no se previenen estas enfermedades? Para responder, veamos primero qué es una enfermedad venérea. Hay dos clases principales de enfermedad venérea, la gonorrea y la sífilis. ¿Qué tan graves son? ¿Qué daños pueden causar? Cuando la gonorrea se ha desarrollado durante mucho tiempo sin recibir tratamiento, provoca en el hombre dificultad para orinar por el resto de su vida. Puede producir una barrera que impida el paso del esperma, lo cual significa que el hombre quedará estéril, jamás podrá convertirse en padre. Su hijo quizás no nacerá nunca. En la mujer, la gonorrea no tratada puede dañar el sistema reproductivo, pudiendo ocasionar que nunca pueda tener un hijo. El 80% de las mujeres que tienen gonorrea no lo saben, ya que la infección se localiza en el interior del organismo, profundamente, donde no pueden sentir nada anormal. Si la sífilis no se trata a tiempo, puede causar locura, ceguera e invalidez. Puede dañar muchas partes vitales del organismo. ¿Qué es lo que pasa? No sabemos cómo prevenir las enfermedades venéreas y sí hemos aprendido a evitar muchas otras enfermedades que producen invalidez. Uno de los problemas es que hasta ahora no se ha descubierto una vacuna para evitarlas. Sin embargo, tomando ciertas precauciones, las enfermedades venéreas son de las más fáciles de prevenir. Por desgracia, muchos jóvenes desconocen hechos importantes. Y como resultado de esta ignorancia, hay muchas creencias equivocadas. Me han dicho que si se toman pastillas anticonceptivas no se pueden tener enfermedades venéreas. No, las pastillas anticonceptivas no tienen ningún valor para la prevención de las enfermedades venéreas. Si se ha tenido una enfermedad venérea, se queda inmune, no se contrae de nuevo. Las enfermedades venéreas se pueden contraer una y otra vez. No hay inmunidad. He oído que ciertos tipos de enfermedad son incurables, como las de otros países. Ningún tipo de enfermedad venérea es incurable. Lo importante es recibir atención médica inmediata. A veces un baño sucio puede ser la fuente de contagio. No, los gérmenes de las enfermedades venéreas necesitan el calor del cuerpo humano para poder vivir. No se puede tener dos enfermedades venéreas a la vez. Sí, es posible contraer la gonorrea y la sífilis al mismo tiempo. No quisiera tener nada que ver con una persona que tuviera una enfermedad venérea. Todas estas son ideas equivocadas. Cualquiera puede tener una enfermedad venérea. Básicamente solo hay una forma de contraerla, por medio del contacto sexual con alguien que la tenga. Y entonces, ¿cómo se puede evitar el contagio de alguna enfermedad venérea? En primer lugar, sabiendo que los gérmenes de estas enfermedades viven en las cálidas y húmedas membranas mucosas de la boca, la garganta, la vagina, el pene o el ano. La única forma de evitar las enfermedades venéreas es impidiendo que los gérmenes de una persona puedan infectar a otra. Esto se puede lograr en varias formas. Después del contacto sexual, el hombre puede eliminar los gérmenes lavando la zona genital con agua y jabón. El agua y el jabón pueden reducir en más de un 85% la posibilidad de contagiarse de enfermedades venéreas, especialmente de sífilis. Con agua y jabón se matan los gérmenes y se eliminan. El hombre también puede eliminar los gérmenes que han penetrado al pene, orinando inmediatamente después del contacto sexual.
Este método es eficaz sobre todo en la prevención de la gonorrea, ya que las bacterias generalmente penetran por la uretra. El actuar inmediatamente en contra de las enfermedades venéreas es el mejor modo de prevenirlas. Un método preventivo excelente consiste en usar un medio mecánico que sirva de barrera para los gérmenes, evitando que pasen de una persona a otra. El condón, llamado también preservativo o profiláctico, cuando se usa correctamente se ajusta al pene, formando una barrera que impide la transmisión de los gérmenes en ambos sentidos. Tiene una eficacia del 98%. Además, evita el embarazo. De todos modos, se recomienda que después del contacto sexual se lave la zona genital y que la mujer se aplique una ducha vaginal. Los preservativos se obtienen en las farmacias. El hombre puede usar también, después del acto sexual, el estuche de protección que contiene ungüentos germicidas. ¿Cómo se puede saber si se tiene una enfermedad venérea? Hay muchos folletos que ofrecen información al respecto, como los que publica el Departamento de Salud. Si usted tiene la sospecha más leve de que padece una enfermedad venérea, evite el contacto sexual para que no infecte a otras personas. Y vea a su médico inmediatamente. Con un tratamiento oportuno se curará con facilidad. Se recomiendan los exámenes médicos periódicos especialmente para detectar enfermedades venéreas si el individuo es activo sexualmente. El Departamento de Salud ofrece tratamientos gratuitos y en muchos lugares la ley no exige que se avise a los padres de los adolescentes. La razón principal de la alta incidencia de las enfermedades venéreas es la promiscuidad sexual. Este tipo de enfermedades rara vez se presenta en los matrimonios, ya que el contacto sexual está limitado entre dos personas. La ciencia y la medicina han eliminado o al menos reducido la gravedad de muchas enfermedades. En la actualidad, las enfermedades venéreas constituyen la mayor amenaza entre las enfermedades contagiosas. Pero también hay que señalar que son las más fáciles de prevenir. ¿Por qué no hacerlo? Tener la conversación, voy a llamar, vayan pasando adelante mientras los voy mencionando, por favor, a Catalina Saldaña Lagos, historiadora, doctora en historia, investigadora especializada en historia de la medicina y las enfermedades en Chile, autora del libro Sífilis en Chile, Ciencia, Práctica Médica y Sociedad, 1850-1950. Verónica Flandes, matrona, magíster en salud pública con una extensa trayectoria en atención primaria, salud sexual y reproductiva, docencia y trabajo comunitario. Marcela Caro Elgueta, médico ginecobstetra, jefa de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital San José y docente en la Universidad de Santiago. Y el profesor Juan Manuel Morales, matrón y docente en la Escuela Obstetricia de la Universidad de Santiago. Pasen adelante, por favor. Bueno, le voy a dar la palabra a Catalina. Cada uno tiene 10 minutos, así que para que iniciemos el diálogo. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias por la invitación. Y me gustaría iniciar con la pregunta final que plantea el documental o la propaganda, más bien, sobre las enfermedades venéreas, que dice que si son tan fáciles de prevenir, ¿por qué no hacerlo? Yo pienso, ¿cierto?, que la respuesta a esta pregunta puede estar en la trayectoria histórica de las enfermedades venéreas, que tiene una característica muy particular, que no es una característica que tengan todas las enfermedades, y que tiene que ver con que su conformación o el conocimiento que tenemos sobre ellas tiene dos caminos o dos carriles distintos. El primero es un camino que es científico y médico, que si lo vemos en lo largo de la historia es un camino muy corto,
¿ya? Que recién, podríamos decir, comienza a configurarse a finales del siglo XIX con el desarrollo de la teoría microbiana de las enfermedades, que va primero a distinguir a las enfermedades venéreas una de otra, porque por lo general se tomaban a todos, ¿cierto?, en un mismo grupo, que eran las enfermedades venéreas. Con el descubrimiento de la bacteria de la gonorrea, que fue en 1879, luego con el reconocimiento de la bacteria que provoca la sífilis recién en 1905, estas enfermedades comienzan, ¿cierto?, a tener una entidad propia, una individualidad, podríamos decir, con sus características, con sus causas, sus consecuencias, etc. Y además, el tratamiento efectivo para este tipo de enfermedades recién es en la década de 1940 con la aplicación clínica de los antibióticos. Entonces, como les decía, si lo vemos a lo largo de la historia en una línea de tiempo, este camino científico, médico de las enfermedades venéreas es muy corto, a diferencia del otro camino, ¿cierto?, que es un camino valórico, cultural y social, y que viene al menos de hace 5 siglos, ¿cierto?, tiene larga data en el mundo occidental, y que va a estar muy ligado o va a tener su origen en aspectos de origen moral y religioso, que van a considerar a la sexualidad sin fines reproductivos como algo que es secreto y que es vergonzoso, ¿ya?, o bien indebido. Por lo tanto, desde de esa cosmovisión religiosa moral surgen todas estas características que van a estar asociadas de siempre a los enfermos que tienen enfermedades venéreas, con elementos como la vergüenza, el castigo, el pecado, etc. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay una imbricación de estos dos caminos que es muy interesante y que demuestra las dos cosas que para mí son muy importantes en el estudio de la historia de la medicina, de la historia de las enfermedades. La primera es que los médicos no pueden abstraerse de su contexto, eso es una ilusión, digamos, los médicos participan también en la sociedad. Y segundo, que esta pretendida objetividad de la ciencia puede ser muy cuestionada. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta imbricación de ambos caminos, del científico médico y del valórico, moral o religioso, ¿cierto?, se expresa en que los médicos comienzan a mostrar elementos que son atingentes a la experimentación y la observación, que van a ser los componentes del racionalismo médico que comienza ya a consolidarse hacia fines del siglo XIX, pero con aspectos de orden social y moral. Es decir, en los casos clínicos, por ejemplo, hay mucha alusión a estos aspectos de las características de los pacientes, sus síntomas, sus signos clínicos, etcétera, pero también una suerte de condena moral por el contagio y sus consecuencias. En el caso de la sífilis, que estudié con un poco más de detención, las consecuencias van a ser colectivas y por eso el interés de los médicos en integrar este tipo de consideraciones en sus estudios clínicos. Y van a surgir tipos de sífilis que no tienen que ver necesariamente en cómo la enfermedad afecta a los órganos del cuerpo o afecta a los sistemas del organismo. Ya tienen que ver con tipos de sífilis de corte social o moral o colectivo. Entonces surgen, por ejemplo, las sífilis ocultadas, que hacen alusión, ¿cierto?, a los pacientes que niegan el contagio para ocultar, por ejemplo, una infidelidad. Van a estar las sífilis de las mujeres honestas. Las mujeres honestas son mujeres casadas que son contagiadas por sus maridos, en contraposición a las mujeres que contagian, es decir, las prostitutas, ya que son altamente condenadas, nunca considerando que a las prostitutas también alguien las contagió primero, ¿ya? Y la sífilis familiar, que ya me voy a detener un poquito más en eso. Y en todas estas apreciaciones o estos tipos de sífilis hay condenas, ¿cierto?, a aspectos como el alcoholismo, como la promiscuidad, como la infidelidad, etc. Por lo tanto, las enfermedades venéreas van a ser reveladoras de las conductas de los pacientes. Por eso también muchos pacientes no se van a ir a atender con los médicos, no van a recibir tratamiento porque no están dispuestos a recibir la condena social que significaba estar enfermo con una enfermedad venérea. Ahora, y los pacientes, además de todas estas conductas, ¿cierto?, que son reveladas en los casos clínicos, van a ser tratados por los médicos como personas irresponsables, primero por contagiarse, por contagiar al resto, y además por evadir los tratamientos y con eso, lógicamente, expandir el contagio.
Y todos estos elementos que les cuento, ¿cierto?, van a convertir a las enfermedades venéreas en un problema médico y social. Y dentro de ese gran problema médico-social, el elemento más importante van a ser los niños y las niñas infectados, ¿ya? Como se llaman las enfermedades venéreas, enfermedades destructoras de hogares. La sífilis, además, en las primeras décadas del siglo XX, era una de las causas de morbilidad infantil más alta, ¿ya? Ahora, el carácter congénito de la sífilis impuso que los médicos se involucraran entonces en temas de índole privada, de índole íntima, como son las relaciones de pareja o el matrimonio, incluso surgiendo, ¿cierto?, algunas ideas de que los médicos debían autorizar el matrimonio de los enfermos de enfermedades venéreas, por considerar, como les decía, que el contagio finalmente lo que hacía era influir colectivamente. Y yo diría que este fue el tema donde los aspectos científico, médico, moral y social estuvieron más imbricados, ¿ya?, con respecto entonces a la intimidad de las personas. Y si nos fijamos bien, esto va a implicar que un tránsito entre el espacio íntimo, privado de personas individuales hacia un espacio público. Y a esto debemos agregar también que gracias al desarrollo de la medicina científica, desde fines del siglo XIX, los médicos comienzan a tener gran prestigio y a influir mucho social y políticamente, ¿ya? Por lo tanto, eso los va a convertir en los portavoces de la salud pública y quienes van a llevar adelante todos los programas y todas las campañas con respecto a este tipo de enfermedades, ¿ya? En la época, además, surge el concepto de enfermedad social, que no sé si lo han escuchado, que es una tríada que era el gran enemigo, ¿cierto?, del pueblo, que era el alcoholismo, la tuberculosis y las enfermedades venéreas, porque eran enfermedades que afectaban a la mayoría de la población. Ahora, los médicos, ¿cierto?, al ampliar su público, es decir, ya no le hablan solamente a sus pacientes dentro de sus consultas o dentro de las visitas domiciliarias, sino que comienzan a hablarles a la sociedad entera. Y eso lo hacen a través de la institucionalidad pública que se va creando en la época y desde donde se toman una serie de medidas para contrarrestar el contagio y atacar la ignorancia, que es un punto que también veíamos en el video, ¿cierto? La ignorancia señalada como una de las grandes causas de la propagación de este tipo de enfermedades. Y se adoptan entonces una serie de estrategias que van a tener su foco en la educación, como se llamaba en la época la profilaxis moral. Es decir, había que atacar de forma médica a los enfermos, ¿cierto?, a la enfermedad, pero también hacer una profilaxis moral a través de la educación. Y para eso se desplegaron una serie de estrategias, como algunas películas. Hay un registro de una película que se estrenó en 1928, que se llamaba Vergüenza, y que está hecha a partir de un caso, es muy trágica la película, pero lo que muestra es cómo la sífilis destruye el hogar de una familia donde el hombre contagió a la señora contagió a los hijos, después el hombre murió, ella tuvo que prostituirse para mantener a su familia, etc. Y está basada en uno de los casos de un médico de Antofagasta que era Selim Carrasco y que fue uno de los que más abogó, digamos, para educar a la sociedad en estos temas. Las conferencias públicas, que eran conferencias de médicos en lugares como asociaciones obreras, en campamentos, donde se insistía que los padres fueran acompañados de sus hijos para que se pudiera compartir la información, ¿cierto?, en todo el grupo familiar. Los programas de educación sexual desde 1927 que fueron impulsados por la sección de higiene social de la Dirección General de Sanidad, la edición de manuales que estaban dedicados especialmente a los padres y a los jóvenes, donde, como también se veía en el video, ¿cierto?, se entregaban las características de la enfermedad, cómo poder reconocer los síntomas y también algunas medidas para poder evitarlas. Y también la propagación de afiches, donde hay una clara apelación a la familia, como los que vemos acá atrás, que son afiches, ¿cierto?, de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio de la década de 1930, que se difundieron a lo largo del país para poder crear conciencia de cómo las enfermedades venéreas destruían o afectaban profundamente a las familias. Estas campañas contra las enfermedades venéreas van a tener dos características. Primero, que van a querer defender la raza. Como les decía, ¿cierto?, las enfermedades venéreas atacaban a toda la población
y al contrario, como se creía a finales del siglo XIX, no solo a los sectores populares, ¿ya? Sino también hubo un médico, Valdemar Kutz, que en la década de 1920 y 1930 decía que ese había sido el gran error, enfocar estas campañas en los sectores populares cuando eran los jóvenes de clase media y de clase alta los grandes vectores de las enfermedades. Y una segunda característica va a ser el lenguaje de carácter eminentemente bélico que se comienza a utilizar. Ya por eso hablamos de la lucha antivenérea, a lo que hay que ganar, y los médicos, lógicamente, como los soldados que van a defender al pueblo en esta lucha. Ahora bien, esta lucha, podríamos decir que ella se ganó contra las enfermedades venéreas, pero no tuvo que ver mucho con este tipo de campañas, sino más bien, como les decía al inicio, ¿cierto?, con la aplicación médica de los antibióticos. De hecho, desde la aplicación médica de los antibióticos, desde el uso de la penicilina para tratar la sífilis, por ejemplo, en la revista médica disminuyen drásticamente los artículos referidos a enfermedades de transmisión sexual, porque finalmente ya estaba la cura, ¿cierto? Ahora, por eso llama la atención videos como el que acabamos de ver, ¿cierto? Porque son los mismos temas, son las mismas problemáticas en la década de 1960, con ya los antibióticos a disposición, y con la misma pregunta que se hacían los médicos desde finales del siglo XIX. Es decir, ¿por qué las enfermedades venéreas son tan difíciles de controlar? Incluso es una pregunta que podríamos hacernos en la actualidad, considerando, ¿cierto?, el aumento de casos, por ejemplo, de sífilis desde el 2022 en adelante, y donde algunos especialistas han dicho que las causas tienen que ver con una baja en la percepción del riesgo, porque ya hay un medicamento que las cura, por la ineficiencia de los planes de educación sexual desde la temprana edad para poder, ¿cierto?, tener conocimiento en autocuidado, educación sexual. También la pandemia afectó mucho, ¿cierto?, la detección de los casos, etcétera. Entonces, ¿qué podríamos arguir con respecto a esto? Son tan difíciles de controlar porque no necesariamente depende del Estado, depende de la institucionalidad sanitaria, depende de las políticas públicas, etcétera, sino que depende de los individuos y de las conductas privadas, que son espacios, ¿cierto?, donde no ha podido ingresar y menos consolidarse la medicalización de la sociedad, es decir, ¿cierto?, toda institucionalidad que busca poder contagiar y controlar las enfermedades venéreas. Muchas gracias, Catalina. Nos das ahí algunas luces que me gustaría seguir explorando acá con la profesora Verónica Flandes y con Juan Manuel Morales. ¿Sí? Van a repartir su presentación. ¿Cuál era? Partir con la experiencia. Buenas tardes a todos. Sí, hay una cosa súper importante que tiene que ver, como un poco nombraba la antecesora, que tiene que ver con la educación sexual, ¿ya? Hay que recordar que, y uno le llama la atención, hay una carta que le envía el doctor Fritz a Freud, esto aproximadamente en el año 1840, donde el doctor Fritz le dice: querido doctor Freud, quería hacerle una pregunta y una inquietud que tengo. Me gustaría saber cuál es su opinión en relación al abordaje de la educación sexual y la prevención de ciertas enfermedades que tienen que ver con la sexualidad en los colegios. ¿Ya? Estamos hablando de más de 100 años. Y hoy en día nos hacemos la misma pregunta. ¿Será necesario abordar este tema en las escuelas? ¿Ya? Entonces, da mucho que pensar, porque tiene que ver, ¿no es cierto?, un poco con esto que todavía se han abierto muchas luces y nos hemos abierto hoy día a mayor conocimiento, pero la duda sigue estando. ¿Será necesario y será bueno enseñarle a nuestros niños educación sexual y la prevención de estas enfermedades? Yo creo que esa es una gran interrogante que aún ha seguido pasando. Y lo otro, un poco se hablaba de relajo, ya de los pacientes y también de los profesionales de la salud en relación al manejo. La experiencia mía, yo trabajo en un CEFAM hace aproximadamente 36 años y siempre a mí me han derivado todos los pacientes
y hay errores tan grandes, yo no sé si de repente en las escuelas, ¿no es cierto?, de medicina, a los alumnos se le enseña adecuadamente el abordaje de la enfermedad de transmisión sexual, porque me ha tocado casos, por ejemplo, que aún siguen tratando algunos profesionales la gonorrea con penicilina procaína. Entonces, eso da mucho que pensar, ¿ya? Y a pesar de que las enfermedades de transmisión sexual son de fácil diagnóstico para un ojo entrenado, a veces se hace muy complejo, y recordar que hay enfermedades, ¿no es cierto?, que imitan a otras, y eso hace la confusión. Entonces, de repente uno dice, es muy difícil, ¿no es cierto?, en este panorama, que vayan a desaparecer algún día, ¿ya? Tampoco existen muchos mitos en esta relación. Por ejemplo, los pacientes muchas veces dicen, es que yo lo vi tan limpiecito o tan limpiecita que me dio seguridad, ¿ya? Y lo otro que también tiene que ver con esta castigo moral que existe, ¿no es cierto?, quien se enferma de enfermedad de transmisión sexual, ¿no es cierto?, es prácticamente lapidado. Antiguamente el tratamiento, ¿no es cierto?, tenía que ver con que existía lo que se llamaban las ordalias para el tratamiento específicamente de la sífilis, y una de las ordalias era que a los pacientes se les metía en una letrina con vapores de mercurio, y comenzaba a salivar, a vomitar, y después de eso, ¿no es cierto?, salía de esta letrina y se le agarraba a palos. Se le agarraba a palos, ¿por qué? Porque si resistía a los palos, ¿no es cierto?, significaba que Dios lo había perdonado. Entonces van sucediendo a través del tiempo muchos errores que aún se siguen llevando a cabo, y hay pacientes que de repente me han referido que lo mejor para ellos, un poco lo que decía ahí, el lavado, ¿no es cierto?, de la zona genital y todo eso. Hoy en día hay pacientes que se hacen lavado con cloro, o sea, con cloro, con alcohol, ¿ya? Incluso muchas veces se inyectan en el pene alcohol, y eso les trae otros problemas, ¿ya? O sea, yo creo que todo esto pasa porque de cierta forma la sexualidad siempre es un tabú. Yo la otra vez hice como un conversatorio en mi CEFAM con algunos médicos, preguntándoles qué creían ellos, qué pasaba, ¿ya? Como yo estaba a cargo del programa de infecciones de transmisión sexual, y muchos me decían que en realidad cuando se presentaba la oportunidad había que aprovecharla, la oportunidad de un encuentro sexual. Entonces, como vemos, ¿no es cierto?, no importa el grado de instrucción que uno pueda tener, ¿no es cierto?, siempre esto va a caer en el sentido de que algo machista, ¿no es cierto? De hecho, el término venerio, ¿no es cierto?, veneria, viene de alusión a Venus, ¿ya?, que era la mujer la cual contaminaba al hombre, ¿ya? Por lo tanto, ustedes a lo mejor han escuchado que se decía una noche con Venus, toda una vida con Mercurio, porque el tratamiento inicial era con Mercurio, ¿ya? Yo creo que hay que seguir insistiendo principalmente en la educación y afrontar el tema, ¿no es cierto?, de la sexualidad como debe ser, y sin horrorizarse si le voy a preguntar o no le voy a preguntar, ¿no es cierto?, a nuestros pacientes. Y lo otro, el error que siento yo que se comete, es que hoy en día no se toma en cuenta la sexualidad de la población de adulto mayor. Es como que llegando a cierta edad no existiera eso, y es todo lo contrario. Hay un aumento del deseo sexual después de ciertas edades. Yo voy a
complementar un poco con esta sífilis familiar y la sífilis interna, ¿cierto? Íntima. Lamentablemente estamos muy acostumbrados a reaccionar ante síntomas. Tenemos síntomas, acudimos a médicos, ¿cierto? Vemos las campañas. Las enfermedades venéreas, en este caso la infección de transmisión sexual, mayoritariamente son asintomáticas. Por lo tanto, lo que sea el profesor, lo que sea, es yo veo al otro como un igual. Si yo no tengo síntomas, el otro tampoco, estamos como sin enfermedades. Eso ha hecho que la transmisión sea muy difícil de detener. No estamos todavía en una sociedad que andamos pidiendo los exámenes previos, o sea, no tenemos, así como ya vamos a tener actividad sexual, muéstrame tu VDRL, que es el examen para la sífilis, y nos cuesta muchísimo comprender que no está en las clases sociales ni en los oficios, ¿cierto? No las campañas mucho tiempo están orientadas a las trabajadoras y trabajadores sexuales y muy orientado a los jóvenes, pensando que los jóvenes nomás tienen conductas de riesgo, y también a las personas promiscuas. Yo busqué y siempre hemos intentado tener una discusión de qué es lo que es la promiscuidad. No habla de número de parejas sexuales, sino que habla de mi relación afectiva con un otro. Entonces, yo puedo tener relación afectiva con un otro, 2 o 3 personas en el año, y eso no cae en la definición de promiscuidad, pero efectivamente entre más parejas sexuales, más riesgo tengo de adquirir una infección de transmisión sexual. También intentamos no hablar de contagio, hablamos nosotros somos responsables de nuestra actividad sexual, por lo tanto, soy tan responsable de adquirir como de transmitir una enfermedad de transmisión sexual. Y eso también nos ha costado mucho, es como que pensamos que somos pasivos. Y al ser activo deberíamos tomar las medidas, y las medidas son las que no tomamos, ¿cierto? Esta medida de los métodos de barrera, de realizarnos nuestros exámenes, de acudir a los chequeos. Y hay errores también que como aparecen ahí, que aparecen como ciertos, como verdades, que también nos han ido transmitiendo nuestro entorno. El aseo con agua y jabón, la verdad que no. Sí, no lo hagan. El uso de espermicida, como aparecen ahí, también tenemos, ya sabemos que podrían generar una puerta de entrada. O sea, no basta el microorganismo, tiene que haber una puerta de entrada. Y esa puerta de entrada se da por la práctica sexual, no, o sea, por la actividad propiamente tal, no necesariamente con tener múltiples parejas. O sea, puedo tener múltiples parejas y tener método de barrera, y lo más probable es que estas no las voy a adquirir. Hay otras que sí, que el condón no nos va a proteger de todas. Entonces, ese concepto de hacer también uno responsable y hacerse parte de que uno adquiere, ¿cierto? Porque es una práctica habitualmente consensuada, una infección de transmisión sexual, es parte también de poder cortar la cadena. O sea, puedo tenerla, soy asintomático y tengo que hacer algo por mí y por las personas que están en mi entorno. Y ahí hablaba un poco de los hijos, ¿cierto? Y también pensar, como muy bien decían, cómo se destruyen las familias. A veces uno como profesional lo hace con la mejor intención, habla de una infección de transmisión sexual, habla que la persona cuando tiene el examen tiene una sífilis, pero lo que pasa en esa familia no lo sabemos muchas veces. Y ahí está el enfoque de salud familiar y del entorno. Y no es solo el tratamiento farmacológico, es el acompañamiento psicoemocional. Porque una persona que tiene pareja única puede tener una sífilis, porque su pareja puede haber tenido una sífilis hace 10, 15 años. Y yo, por lo tanto, puedo ser su pareja única. Y eso generalmente está generando también mucho temor al hablar, al cuidarse, ya hoy día estamos incluso con tener miedo de tener relaciones sexuales con un otro, y no podemos llegar a ese punto. Entonces hay que ver esta historia, que es muy interesante, cómo evoluciona, para también ver qué podemos hacer para adelante. Porque si no, seguimos dando vuelta en esto de que hay que hacerse aseo con jabón, que lo encuentro terrible, terrible, ¿ya? Así que eso. Bueno, muchas gracias a ambos. Pareciera ser que la promoción de la salud viene a ser la estrategia que contribuye a abordar de manera integral esta temática. Así que bueno, en esa misma línea vamos a hablar con Marcela Caro. Así que sus 10 minutos. Gracias.
Bueno, encuentro tremendamente importante este conversatorio y esta posibilidad de ver como desde distintas aristas como un mismo tema, ¿cierto? Entonces estoy como alucinada como con las cosas que están saliendo acá en el conversatorio. Yo quiero plantear las reflexiones como en base a preguntarme qué hubiésemos hecho si este video tuviéramos que hacerlo hoy, ¿cierto? Entonces, de ahí quiero ir sacando un poquito las reflexiones, ¿ya? Lo primero que surge, ¿cierto?, es el lenguaje, ¿cierto? Porque acá partimos hablando, como ya tú dijiste, de las enfermedades venéreas, ¿cierto? Un concepto que no utilizaríamos actualmente, ¿cierto? Cuando a mí me tocó, en el fondo, estudiar, en su momento hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Y ahora ya hablamos de las infecciones de transmisión sexual. El término de haber abandonado el tema venéreo, ¿cierto?, tiene que ver como con la estigmatización que venía de la palabra venéreo, ¿cierto? A pesar de que todavía, por ejemplo, en el Código Sanitario se habla todavía de enfermedades venéreas, ¿cierto? Pero hay un estigma en relación a eso, ¿cierto? Viniendo además desde un lado poco científico, ¿cierto? Como lo que tú decías de Venus, la diosa del amor y la sexualidad, ¿cierto? Entonces ahí cambiamos a enfermedades de transmisión sexual y después hacemos el cambio de infecciones, ¿cierto? Considerando en que no nos basta entonces tener solamente síntomas, o sea, ¿cierto? Sino que también hay infecciones que podrían no dar síntomas y estar incluidos, ¿cierto? Entonces ahí hay además un cambio en relación a lo que es el lenguaje, ¿verdad? Después, si tuviéramos que hacerlo ahora, nos visualizaríamos en el enfoque que se le quiere dar, ¿cierto? El enfoque que vemos en el video es principalmente preventivo y como bien basado en el tema del miedo, ¿cierto? Muy en esto de lo punitivo, ¿cierto? Si nosotros ahora tuviéramos que hacerlo, pensaríamos en algo más integral, basado en derecho, basado en el empoderamiento de la persona sobre su salud, ¿cierto? En la autonomía, en el consentimiento, ¿cierto? No solamente pensarlo como desde el miedo, ¿cierto? Como se ve acá, si tú no previenes, te van a ocurrir muchas cosas malas, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora los enfoques que tratamos de hacer son en relación a un empoderamiento y a un autoconocimiento, ¿cierto? En lo mismo del enfoque, aquí, ¿cierto? Ya lo hablamos, harta relación como con lo sucio, ¿cierto? Porque si tú no te lavas, tienes enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Por lo tanto, si es que tienes una infección de transmisión sexual, fuiste sucio, ¿cierto? Porque está como ahí bien ligado al tema de la limpieza, ¿ya? Y ahora trataríamos de hacer algo como un poco más liberado del estigma de la sociedad, ¿cierto? En relación como al objetivo que trataríamos de darle, acá el objetivo es prevenir infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Por supuesto que si hiciéramos este video ahora, ese sería seguramente el principal objetivo, ¿cierto? Pero trataríamos de enfocarlo desde una salud responsable, ¿cierto? Desde un tema placentero, ¿cierto? Acá en el fondo no se vincula en ningún momento las relaciones sexuales con el placer, ¿cierto? Entonces trataríamos de enfocarlo como en una salud sexual responsable y sin riesgo, ¿cierto? En relación como al público objetivo, en el video vemos puras parejas heterosexuales jóvenes, ¿cierto? Algo que si nosotros hiciéramos hoy día el video, trataríamos de pensar en todas las edades, ¿cierto? Tú hablabas como de las personas mayores, pensaríamos en parejas más diversas, abarcando parejas casadas, personas solteras, ¿cierto? Como que trataríamos de sacarlo de que los posibles afectados solamente van a ser personas jóvenes, ¿cierto? También en relación a los temas que se abordan, porque acá abordamos dos ITS, que es la sífilis y la gonorrea, ¿cierto? Por supuesto que el gran ausente es el VIH, ¿cierto? Que eso tiene que ver con la época, ¿cierto? O sea, el video, si no me equivoco, del 71, ¿cierto? Donde teníamos absoluto desconocimiento sobre el VIH, ¿cierto? Tampoco hablábamos de clamidia, tricomonas, que sabemos que actualmente son los más frecuentes también, ¿cierto? De hecho, yo diría que la clamidia todavía es algo mucho más reciente, en donde la posibilidad de pesquisa, incluso en el sistema público, en este minuto es ausente, ¿ya?
Por lo tanto abordaríamos otras ITS, ¿cierto? Pero también abordaríamos, como decíamos antes, placer, identidad, relaciones saludables, autocuidado, ¿verdad? También en relación al acceso a los servicios, acá se hablaba del condón, ¿cierto? Y la posibilidad de poder comprarlo en la farmacia, ¿cierto? Si nosotros ahora tuviéramos que hacer una campaña, tendríamos que hablar del testeo, ¿cierto? Como acá el testeo no pasa mucho, ¿cierto? Nosotros tendríamos que hablar bastante del testeo, del acceso al testeo, ¿cierto? De los condones y también de los diques, ¿cierto? En el fondo acá esto está asociado estrictamente al acto sexual con penetración, ¿cierto? Por lo tanto está el sexo oral y la posibilidad de contagio, ahí está como anulada, ¿cierto? Que yo creo que sigue siendo como una falencia, como todavía un déficit bien grande como las otras formas de contagio, ¿ya? Hablaríamos a lo mejor de PrEP, o sea, de prevención preexposición del VIH, de prevención postexposición del VIH, ¿cierto? Y trataríamos como de colocar el acceso a consejerías en salud sexual como en atención primaria, ¿cierto? Lo que hablábamos ya también del vínculo con el placer sexual, ¿cierto? Acá en el fondo se muestra como un sexo como peligroso, ¿cierto? En base como a los peligros que conllevan las relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces trataríamos ahora de hablar de sexo seguro, que puede ser vinculado al placer, al bienestar y a la salud, ¿cierto? Acá también se ve un fuerte vínculo con la maternidad, ¿cierto? Con las relaciones como el castigo de contraer una infección de transmisión sexual es no poder ser madre y no poder ser padre, que es como mi parte favorita del video cuando desaparece como los niños, como el castigo es la maternidad, ¿cierto? Entonces, como las relaciones sexuales en el fondo no vinculadas a la reproducción, ¿cierto? Como no están aquí incluidas, ¿cierto? Probablemente a muchos jóvenes si ahora le dijéramos, oye, si contrae una ITS no vaya a poder ser papá, así como, oh, bacán, como no sería como un tremendo castigo, ¿cierto? Así es. Claro, como podría ser problemático, así como, qué bueno, ¿es cierto? Considerando como cuáles son las expectativas actualmente de los jóvenes. ¿Ah? Y quería hacer como una pequeña reflexión en relación al contexto histórico, ¿ya? El video es de los 70. Cuando yo lo vi dije, igual me parece como avanzado como para los 70. Y alguien me hizo como el comentario como... bienvenida hija de la dictadura, ¿cierto? En los 70 había una apertura, o en Chile por lo menos estaba habiendo una apertura. Recordemos que en la segunda mitad de los 60, en el gobierno de Frei, se implementaron todas las medidas en relación a anticoncepción, ¿cierto? Entró fuerte la apertura de APROFA, IPPF, el tema de los anticonceptivos. Había como una apertura en relación a los temas de sexualidad, ¿cierto? Después, con la llegada de la dictadura, un poco eso se vio apagado, ¿cierto? Entonces también uno se pregunta cuántas de estas discusiones actuales que tenemos en relación a la educación sexual integral, cuánto a lo mejor pudimos haber retrocedido en relación o haber perdido como un par de décadas en relación a lo que se venía trabajando en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Entonces también me parece que ahí podríamos ver una mirada del contexto histórico en la que está ese video en los 70, que a mí me pareció como que abierto para los 70, pero es porque en el fondo también vino otra década donde esto no se enseñaba tampoco de forma tan abierta. Cuando en el fondo vi el video, recordé que está este video, o sea, estas series sobre la mesa, que es la serie del MinSal
de prevención del VIH, ¿cierto? Que también son videos de 9, 10 minutos, como son estos, ¿cierto? Pero donde se puede ver ya un enfoque como completamente distinto, ¿cierto? Así que para los que no lo han visto, bienvenido sea, porque además son bastante entretenidos, como no, son rápidos, como bastante dinámicos, ¿cierto? Entonces ahí uno puede ver como un contraste. Bueno, muchas gracias a todos y a todas las expositoras. Al final salen a relucir como palabras específicas como la salud en todas las políticas públicas, salud comunitaria, participación social, los enfoques necesarios que son para abordar un tema que al final es multifactorial. No tiene una sola forma de responderlo tampoco. Y así es como se plantean ustedes también los abordajes como más socioestructurales de un problema como este. Quisiera abrir la palabra a preguntas, comentarios, me gustaría escucharles, aprovechando que aquí igual hay estudiantes, así que sería súper interesante poder escucharlos. ¿Alguien que quiera comenzar? No, es que necesitamos registro de esto. Bueno, gracias por las reflexiones, por los aportes. Yo creo que es súper interesante, tal como se decía al final, ¿no? Entretenido compartir distintas ópticas. No solamente una par de reflexiones, la importancia que, o sea, con este tipo de temas uno se da cuenta que la salud es un tema público, es un tema político y es un tema cultural. O sea, ¿cómo no después de escucharlos y escucharlos? Y que el cuerpo sigue siendo un campo de batalla ideológico, filosófico, moral, hasta el día de hoy, lamentablemente. Y ahí la mención a la dictadura es un tema súper importante. Ahí tuvimos un lapsus. Veníamos de una cultura de salud pública distinta, con una mirada sobre la salud sexual y reproductiva muy cercana, con énfasis en lo educativo, en lo social, en el desarrollo de las comunidades y por lo tanto yo diría de un empoderamiento de la mujer. Y la dictadura eso hace terraza, pero además se junta con un periodo de la historia donde los gobiernos conservadores en el mundo, acuérdense de Thatcher y de Bush, colocan esto justamente por la irrupción del VIH como un tema moral. Y vuelve, sobre todo la sexualidad humana, vuelve a ser un tabú, reprimido y además confinado a la peste rosa, el VIH. Y seguimos haciendo, como decía el compañero acá, colega, seguimos haciéndonos la misma pregunta después de no sé cuántos años. Entonces, es preocupante de repente. Estamos discutiendo hace cuánto tiempo la salud sexual integral. Y pareciera ser, por lo que estamos hablando, que la integralidad y la integración de elementos parece ser una forma de abordaje importante, porque no es clínico nomás el tema. Como decía nuestra colega historiadora, aquí se entrecruzan distintas variables y que las personas que trabajamos en salud, sobre todo los que hacen clínica, tienen que asumir. Porque no basta el tratamiento, porque si no lo tendríamos erradicado el tema. Si hubiéramos puesto lucas, vacunas y todo eso. Entonces, ese cuestionamiento a mí me parece súper interesante que tengamos la posibilidad de hacerlo. Y además, y por esto termino, el tema del lenguaje. O sea, pusimos el tema de enfermedades venéreas, lo conversamos. No lo quisimos cambiar precisamente para provocar que eso era antes y cómo es ahora, ¿no? Yo creo que ese tránsito no es menor, ¿eh? Porque amplía y genera realidades distintas que tienen que ver con esta conversa. Bueno, para abrir las palabras nuevamente a usted, me gustaría si tienen algo que quisieran agregar a su presentación en el tema de cómo lo abordamos entonces, porque es la misma pregunta que nos hacemos. Entonces, ¿cómo creen ustedes, cómo lo abordan ustedes desde su disciplina, desde su trabajo diario? ¿Qué hacer frente a esto? ¿Alguno que quisiera? Quiero comentar que
dentro de la disciplina en obstetricia, nosotros trabajamos en los colegios en educación sexual y fuimos evolucionando también cuando hablamos de la infección de transmisión sexual, de que partíamos siempre con un poco con estas imágenes de lesiones y era como una sustoterapia, que finalmente nos dimos cuenta que esas imágenes de lesiones a veces tampoco eran las que nosotros veíamos en la clínica, porque generalmente son esas imágenes de personas inmunodeprimidas. Entonces, en realidad fuimos volcando el trabajo hacia ir hacia las personas que son asintomáticas. Entonces, ya no vamos hasta esa imagen de, por ejemplo, el chancro sifilítico, que era la lesión clásica y descrita, sino que a cuáles serían las conductas o la práctica sexual, ¿cierto?, que generaría más riesgo, cuál menos, cómo usaríamos el método de barrera, sacando esto que es la imagen, ¿cierto?, como la lesión, porque lo atribuía a la enfermedad. Entonces, si no estaba la lesión, no tenía nada. Entonces, fuimos volcando de a poco. Es difícil, porque es difícil transmitirle a otra persona que al no tener síntomas estás en riesgo igual. Entonces, pero fuimos de a poquito, ¿ya? Entonces ponemos algunas imágenes, pero siempre como pequeñas, tradicionales, como lo más clásico. No está exacerbada, porque no funciona, un poco como no funcionó la imagen en la cajetilla de cigarro. Los profesionales de la salud siguen fumando igual. Entonces tampoco funciona, o la tapa, claro, tampoco funciona con las infecciones de transmisión sexual. Y apuntando un poco al empoderamiento, ¿cierto? A este sexo seguro. Y eso es lo que intentamos. Acá me acompaña otra colega que está a cargo de la asignatura, de que nuestros estudiantes, que también son jóvenes, lo compartan con su entorno, lo compartan con los escolares, lo compartan con su familia, y es como vamos de esa semilla de abajo, ir involucrando al resto. Entonces, esa mirada yo creo que es fundamental, no la sustoterapia, sino que entregar herramientas en la toma de decisión, ¿ya? Y perder el miedo de la consulta, la duda, el testeo. Yo creo que el tema del testeo, la gente le tiene mucho susto tomarse un Papa Nicolau, mucho susto tomarse el VIH, mucho susto nos genera mucha ansiedad el resultado. Y eso es porque no lo hemos trabajado previamente. Y muchas personas dejan de acudir, ¿cierto? Van a la primera consulta, pero no van con los exámenes, porque esa afirmación, ¿cierto?, nos genera un conflicto. Y ahí falta un acompañamiento, un previo de tener información, no solo en salud sexual. Yo creo que acá nos falta educación en salud en los colegios. No sabemos qué hacer frente a una quemadura, no sabemos qué hacer frente a la obstrucción de la vía aérea. Creo que nos falta educación en salud. La salud sexual es muy importante para mí, sobre todo en la carrera, pero creo que si no tenemos esa capacidad de responsabilizarnos, de conocernos, es muy difícil que hagamos cambios. Y vamos a seguir con estas pandemias en infección de transmisión sexual, que estas son dos, que son las que tenemos menos, pero hay muchas infecciones de transmisión sexual, muchas que no son ni tan conocidas y que conviven con nosotros. ¿Alguien más que quiera aportar? Me acordaba un poco de lo que pasó con el personaje el pelado Bade. Me acuerdo en particular. ¿Por qué me acordé? Porque se supone que él fingió tener un cáncer porque se decía que tenía como una enfermedad de transmisión sexual, y se vino como todo esto encima de nuevo de la estigmatización, que él prefirió incluso decir que tenía cáncer versus hay otros problemas ahí psicológicos probablemente, pero también está la carga, pareciera todavía en la sociedad. O sea, ¿cómo erradicamos esa carga? ¿Se puede realmente? Mira, tu primera pregunta, a mí me encantaría poder responderte como salud pública. O sea, que en el fondo esto lo pudiéramos mirar como desde un punto de salud pública, ¿cierto? Pero ya Catalina lo dijo, o sea, no podemos desvincularlo
como, o sea, hay que asumir que esto está vinculado como un tema de sociedad, ¿cierto? Entonces hay que trabajar como también asumiendo todo eso de estigma y todas las barreras que hay en relación a eso, ¿cierto? Pero también creo que desde un punto netamente de salud pública, también creo que hemos fracasado en algunas cosas. O sea, por ejemplo, en la disponibilidad de testeo, ¿cierto? Como uno esperaría que el testeo fuera mucho más masivo, ¿cierto? Que, claro, que por ejemplo pudiéramos incluir más test rápidos, ¿cierto? Que pudiéramos incluir más autotomas, por ejemplo, de los test, ¿cierto? Ya, por ejemplo, todo esto de lo que es clamidia, las autotomas ya están bien validadas, ¿cierto? Y ahí quitaría ahí una barrera grande para muchos pacientes, sobre todo jóvenes, que pudieran testearse, ¿cierto? También creo que hemos fracasado como en la disponibilidad de condón, por ejemplo. O sea, para los jóvenes, aunque sepan utilizarlo, tampoco es tan fácil como acceder, ¿cierto? O sea, implica que deban ir a los consultorios, ¿cierto? Se han abierto espacios amigables, se han abierto como extensiones horarias especiales para los jóvenes, pero siento que la disponibilidad también está disminuida, ¿cierto? Entonces, también creo que esas medidas de salud pública no hemos llegado mucho, aunque sigo creyendo que el tema de la educación sexual es donde seguramente hay que incidir si es que uno realmente quiere cambios a largo plazo, ¿ya? Ahora tú lo que le decías del estigma, lo que uno ve en clínica todavía sigue siendo exactamente el video, ¿cierto? Como, y también mucho que las pacientes no se, perdón que hable de las pacientes, pero es que veo solo mujeres, no se atreven como mucho a preguntar tampoco, ¿cierto? Porque les da vergüenza también no saber, ¿ah? Y uno lo ve también mucho con el tema del virus papiloma, ¿cierto? Ahora, donde ya hemos incorporado más como un tema de infección de transmisión sexual, ¿cierto? También uno lo comunica y como decías tú, como, chuta, ¿a quién voy a matar? ¿De quién me voy a ir a separar? ¿Cierto? Como también como un bajo conocimiento de que son infecciones que se pueden traer de mucho tiempo, ¿cierto? Entonces yo creo que es como la oportunidad de poder educar sin tapujos. Ahora, ¿cómo se hace eso también cuando existe tanta resistencia, ¿cierto? Porque también cuando se plantean programas de educación sexual hay harta reacción, ¿cierto? Detrás, hartas prohibiciones, ¿cierto? Y además que esto después uno ve que pareciera llegar solamente a los colegios públicos, ¿cierto? Y existe como todo un abandono, ¿cierto? Como del sistema privado, de los colegios subvencionados, ¿cierto? Donde se les permite como una libertad sobre qué quieren y qué no quieren y cómo no quieren enseñarlo, ¿cierto? Entonces siento que hay que ponerse como más serios en políticas de salud pública que incluyan a toda la población. ¿Mm? Y el uso del preservativo también no solo exclusivamente a jóvenes, que también esa campaña está muy enfocada en lo que decía el profesor acá. Sí, quisiera retomar un poco lo que decía Marcela y Rodrigo con respecto a la importancia y a la ineficacia que ha tenido hasta ahora los programas de educación sexual, porque yo creo que ahí es donde más nos damos cuenta que el campo de la salud pública es siempre un campo de disputa política, porque no hay plan de educación sexual que haya sido, ¿cierto?, criticado, rechazado. Recuerdo incluso un corpóreo de forma de condón que fue súper rechazado, que andaba en la playa, etcétera, porque en términos morales, en Chile aún, digamos que mandan quienes piensan que fuera del matrimonio solo existe la abstención. Entonces, es desconocer una realidad, la abstinencia, sí, bueno, no me sale. Entonces, es desconocer una realidad, incluso voluntariamente, por no dar o no transar sistemas morales, y éticos o religiosos que, como les decía, datan de muchos siglos atrás.
en relación a esto, hay todavía en el inconsciente colectivo, todavía sigue circulando, ¿ya? Uno lo ve a diario los pacientes ya mayores, ¿ya? Generalmente lo que pasa en los pacientes mayores es que muchas veces contratan los servicios de estas mujeres que se prostituyen por droga, ¿ya? Y en los pacientes que utilizan, ¿no es cierto?, esta forma para tener relaciones sexuales, hay algo que está arraigado y que ha costado sacarlo, que es la campaña que se hizo en los años 60. En los años 60 se hizo una gran campaña en Chile que se entregó en todos los prostíbulos, se entregó preservativos, ¿ya? Y al entregar preservativos muchas veces dicen, no, yo no uso eso porque eso lo usan las prostitutas, ¿ya? Y las mujeres mayores también dicen, yo no lo uso porque también lo usan las prostitutas, entonces yo no lo voy a usar, ¿ya? Y aún así cuesta erradicar ese pensamiento colectivo que está en la mayoría de la población que nosotros atendemos, ¿ya? Y lo otro es que, de cierta forma, yo creo que instar, y nos toca a nuestros alumnos, que les cuesta preguntar en los temas sexuales. O sea, cuesta abordar en la anamnesis, ¿no es cierto?, incluir el tema sexual. De hecho, el otro día me tocó que uno de los médicos del consultorio donde yo trabajo, en el CEFAM, me derivó a un paciente que tenía una herida en el ano y yo le dije, oye, pero tú le preguntaste si tenía relaciones sexuales. No, me dijo, no, es que no me meto en ese tema, ¿ya? Y efectivamente tenía una sífilis, ¿ya? Por una penetración anal, ¿ya? Entonces, muchas veces nos quedamos en eso, que hay muchos que les cuesta, les da vergüenza todavía, como es algo, la sexualidad es algo tan personal, meterme en ese campo si el paciente viene por otra cosa. Entonces, ¿cómo le voy a preguntar tal cosa? ¿Ya? Es cambiar una perspectiva global también, no solo de los pacientes, sino que también de todo el cuerpo médico que está en la salud pública también. Lo otro, un poco aclarar que nosotros como matronas, somos bien mal pensados. Siempre que llega un paciente, nosotros lo primero que pensamos, ya que llega con alguna herida media rara o algo, una lesión en la piel, uno al tiro dice, algo de sexualidad, algo le tiene que haber pasado. Y empezamos a investigar y nos vamos por eso, hasta que nos relatan que sí, efectivamente pasa esto y ese tipo de cosas. Nosotros de cierta forma estamos más acostumbrados, de hecho el programa es salud sexual y reproductiva, nos metemos mucho en lo que es la sexualidad del paciente, con respeto obviamente. ¿Alguno de ustedes que quisiera agregar algo más para antes de cerrar? Quería hacer una infidencia y una confesión. No, yo le mostré el video, lo vimos con varios ginecólogos y como aunque les parezca increíble, también nos detuvimos en decir, chuta, el tema del aseo, cierto que nos sirve, ¿verdad? Como sí nos detuvimos, y de verdad que lo vimos con varios. O sea, obviamente sabíamos que el tema de la prevención tenía que ver con el condón, pero tampoco nunca habíamos escuchado el tema del aseo. Entonces fue como, no disminuirá la carga bacteriana, como que igual tuvimos que hacer como como empezar a averiguar si es que realmente había algo, ¿cierto? Porque en el fondo uno sabe lo que escucha y no lo que no escucha, ¿cierto? Entonces, de esto nunca habíamos escuchado si es que servía o no servía como el tema del aseo, ¿cierto? O sea, sí, obviamente entendíamos que el aseo, que el tema con jabón irritaba las mucosas, ¿cierto? Y que por lo tanto, en vez de ser favorecedor, ¿cierto? Era como más perjudicial porque aumentaba como la barrera de entrada, ¿cierto? Pero en algún minuto sí nos pensamos como, ¿disminuirá la carga bacteriana? Como, y fue entre varios que lo vimos. Esa es la confesión.
Sí, más encima si el video igual está hecho por un departamento de salud, o sea, no es como realizadores X que se pusieron a investigar solamente desde el libro y sin la experiencia. Bueno, Catalina, Verónica, Marcela, Juan Manuel, les agradezco muchísimo haber estado en esta instancia, creo que son muy enriquecedoras, toda cómo la disciplina se va uniendo con otras disciplinas y cómo nos ponemos en relación también. Así que en ese sentido, Rodrigo, agradezco mucho desde la Facultad de Ciencias Médicas en el curso de Escuela de Medicina, en su curso de Comunicación en Salud, a la Escuela de Obstetricia y Puericultura y bueno, al Archivo Patrimonial también que hace presente esta actividad. Así que les agradezco a los asistentes, las y los asistentes por estar aquí y por haber compartido este momento. Muchas gracias. Sí. Es que me acordé de un caso que vi hace mucho tiempo atrás, que fue una paciente que tenía un condiloma pero gigante, era como una pelota de fútbol en su parte genital, ¿ya? Y ¿qué es lo que hacía la paciente? Correspondía a una iglesia y iban todos los días a rezarle, pensando en que rezaban, pensando en que se iba a disolver, ¿ya? Yo en ese tiempo trabajaba en el hospital parroquial, hice los contactos, ¿ya? Cuando yo estaba de turno y la ingresamos por el hospital porque en ningún otro hospital la querían recibir, porque era inmenso. Bueno, en ese tiempo todavía no estaba la fotografía digital, que uno pudiera sacar una foto y todo, ¿ya? Entonces, pero fue un caso que todavía a mí me da vuelta. ¿Por qué? Porque esa paciente se hubiera muerto, porque lo único que hacían en una pieza lúgubre, ya estaba solamente encerrada y solamente le cantaban, le rezaban, esperando que sí. Así que eso. Bueno, muchas gracias por su asistencia a todos y todas. Un aplauso para los expositores, por favor.